¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. De orden, vamos a intentar hacer una lectura de estas legislativas argentinas. Vamos a saludar a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros un día más. Bueno, pues como dijo, voy a coger una frase de Pablo Iglesias, ¿no? Dijo una vez Pablo Iglesias, dijo... Como la gente ha perdido tantas cosas, pues ha perdido hasta el miedo. Bueno, pues parece que en Argentina no tienen miedo y van a la guerra con Javier Milei, victoria incontestable. Hay otras cuestiones peliagudas, la capacidad que tendrá de sacar reformas, a pesar de esta victoria incontestable. ¿Qué lectura haces de esta victoria de Milei? Digamos, se podía entender como un plebiscito, lo ha sacado con nota. Bueno, él desde luego que lo ha planteado así desde el minuto uno y de hecho yo creo que él mismo se ha sorprendido del resultado que ha tenido y es muy destacable el talante, vamos a decirlo así también. Antes citabas tú a Pablo Iglesias, yo ahora cito a Zapatero, el talante con el que se ha tomado esta victoria, que yo creo que va a haber un Milei antes y después de estos comicios. Evidentemente él logra un gran resultado electoral en estas legislativas argentinas, aumenta su presencia parlamentaria. Él dijo hace unos cuantos días, filtraron algunos medios, sobre todo argentinos, que él con un tercio del respaldo popular ya se daba por contento, ha obtenido cerca del 40% de los votos. Hay que también hacer una precisión, y es que en realidad la abstención ha sido del 32%, con lo cual si cogemos la abstención también, como si fuera un partido político, la abstención habría ganado en Argentina, que esto es algo que no se suele comentar en las elecciones, pero que cada día es más relevante, con lo cual si introducimos esa abstención, en realidad el partido de Milei habría ganado las elecciones con el 28% del apoyo popular de todas las personas que tienen derecho a voto, con lo cual podemos ver que aproximadamente entre 1 de cada 4, 1 de cada 5 personas en el país estarían respaldando el proyecto del presidente. La intervención financiera de Estados Unidos y sobre todo el miedo a la involución peronista en ese espíritu de plebiscito que ha presentado Libertad Avanza, bueno, pues le otorga margen político para las reformas, para realizar determinadas privatizaciones que hasta ahora no había podido sacar adelante precisamente por no disponer de ese apoyo parlamentario que requieren este tipo de iniciativas políticas y económicas. Vamos a ver qué sucede con el Banco Nación, uno de los mayores propietarios de tierras de Argentina, y que Milei desde el principio quería también incluirlo en la ola privatizadora
en buena medida porque JP Morgan y BlackRock así se lo han solicitado, pero que hasta el momento pues había permanecido en un segundo plano. El resultado de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que es uno de los más destacables. También uno de los anteriores contertulios, uno de los anteriores participantes destacaba que no solo ha sido en Buenos Aires, sino que en el norte y en el sur del país también el partido de Milei ha tenido pues más respaldo del que ellos mismos pensaban. Hay que decir también que bueno, pues esa plaza determinante bonaerense que motivó en buena medida una crisis institucional dentro del propio partido, sobre todo por ese golpe en los últimos comicios, en esas últimas elecciones, un varapalo electoral, y ahora pues directamente supera incluso el peronismo. Es verdad que por la mínima, pero logra más apoyos sociales, aunque buena parte de las familias y pequeños emprendedores del país pues lo están pasando mal. Y buena parte de ellos, evidentemente, pues han decidido confiar, como dices, en este proyecto político de Milei por dos razones fundamentales. Cada una tiene su peso. Yo entiendo que cada uno puede hacer una valoración al respecto. Una es la ausencia de un proyecto de alternativa por parte de una oposición que ha llevado al país a la absoluta miseria. Yo creo que esto es incontestable. Hay mucha gente que cuando algunos hemos criticado a Milei no entienden bien nuestra postura y consideran que estamos defendiendo una política peronista nada más lejos de la realidad, tanto por la izquierda como también por la supuesta derecha de un Macri que colaboró también en el desastre a su manera, en buena medida muy parecido al estilo de Rajoy en España, con enfoques muy similares. Y luego, en segundo lugar, y yo creo que es el tema más importante, no solo de cara ahora, sino sobre todo el futuro, es esa promesa de Washington de seguir suministrando dólares siempre y cuando el partido de gobierno sea Libertad Avanza. En esto hay que poner el foco. Hay algún analista que también estaba hablando en vuestro programa esta mañana también de que esto incluso le puede dar alas a Milei para repetir y poder volver a ganar unas elecciones presidenciales y estar incluso 8 años bajo el chantaje de Estados Unidos, porque esa es la gran pregunta que hay que hacer aquí, porque Trump y Bessent dejaron muy claro que si no está Milei en la Casa Rosada no hay dólares, y si no hay dólares, por lo tanto, el Banco Central se quedará sin reservas, la hiperinflación será un hecho y la economía argentina no será capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras de ninguna de las maneras, sobre todo si además se le exige, como pues ya sabemos, que corte todos los lazos con China. Parte del rescate, el Wall Street Journal lo avanzaba a finales de la semana pasada, fundamentalmente consiste en permitir el acceso a los recursos naturales, a los recursos energéticos, no solo en el plano del petróleo, de los hidrocarburos en general, con esas explotaciones también de gas natural licuado, sino también del propio litio y del propio uranio. El Wall Street Journal ponía el foco en esta cuestión, sino también, pues evidentemente, pues permitir el uso de tropas y también el control de ese cono sur, con esa pues apuesta también tecnológica que ha hecho OpenAI, la empresa de Sam Altman, en la zona de la Patagonia. Aquí la clave también, que esto es algo que no se suele entender y a veces yo creo que también es culpa un poco de los críticos de Milei, entre los cuales siempre me he considerado porque ha faltado a la verdad en numerosas ocasiones, yo creo que no se nos termina de entender. Lo que se critica no es que entre capital extranjero al país para extraer recursos que de otra manera no se están extrayendo o se han extraído a través de empresas públicas que en su gran mayoría pues han actuado con prácticas corruptas. Aquí lo que se critican son las condiciones a las que van a llegar las empresas extranjeras, en este caso norteamericanas, con Milei, con el chantaje permanente del suministro de dólares por parte del Tesoro. Es decir, Argentina no tiene capacidad para negociar estos acuerdos. Entonces, si además se le suma, como estoy diciendo, que corte absolutamente todos los lazos con China, es una exigencia que ha hecho Bessent, publicada, insisto, en el Wall Street Journal, y que el propio Milei pues no quiere asumir, no quiere admitir como propia, porque claro, esto implicaría pues que las condiciones draconianas en las que se firmen estos contratos van a ir en perjuicio del propio pueblo argentino, que al final, cuando se marche Milei dentro de unos años, pues tendrán que sufrir las consecuencias de estos contratos que se vayan firmando, ¿no? Luego, ya desde un punto de vista más político, ya no se puede argumentar que no dispone del capital político necesario para llevar adelante su agenda, que este es también un factor que ha ido arrastrándose durante los últimos años, o durante los últimos meses sobre todo. Es cierto que con el 40% de los escaños no tienes mayoría absoluta, pero desde luego que dispone de una mayor capacidad parlamentaria, incrementa sustancialmente tus legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, todo al mismo tiempo que la herencia de Cristina y de Néstor, la herencia del kirchnerismo, está en el suelo, es la gran derrotada, lo cual es una gran noticia porque implica que el pueblo argentino realmente ha votado contra el kirchnerismo. También destacar lo que te comentaba antes, ese cambio de tono de Milei, que aunque él no ha dejado de actuar como acostumbra, en esta ocasión sí está un poco más comedido en la celebración. Él es consciente de lo que se está jugando,
él mismo y el país, yo creo que por primera vez. Yo creo que su política hasta ahora y sobre todo su postura de cara a la opinión pública ha sido absolutamente temeraria. Ahora le ha visto las orejas al lobo. Un cambio que procede también directamente de ese rescate financiero de Washington, tras el cual la gente que se ha reunido con él ha constatado un tono más comedido, enfocado a la negociación en lugar del ordeno y mando. Esta mañana en redes sociales Martín Varsavsky, empresario amigo de Milei, hacía referencia a un encuentro precisamente que habían tenido recientemente y también un poco coincidía con este enfoque. Veremos si esto se concreta o si la victoria electoral pues se le vuelve a desestabilizar desde un punto de vista emocional, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Milei a la hora de actuar como un garante de lo que puede ser el futuro de Argentina. Y luego, finalmente, también mencionar que otro de los puntos importantes que debe tratar Milei ahora es intentar coser su propia formación política, en la que las luchas intestinas son evidentes, sobre todo en los últimos meses, destacando pues esa salida del canciller Berthein, incluso antes de que se supiera el resultado de los comicios. A lo mejor ahora está en su casa arrepintiéndose, y luego ese núcleo duro en torno a su hermana Karina, acosada también por escándalos de corrupción, el propio Caputo, negociador con el Fondo Monetario Internacional y endeudador en serie, va a seguir endeudando el país, y luego ese resto de aparato económico y financiero del gobierno plagado de exdirectivos de JP Morgan, cuyo máximo directivo, el consejero delegado norteamericano Jamie Dimon, ha estado toda la semana allí en Argentina moviendo hilos para que este resultado finalmente se produjera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sostiene ahí de Milei. Veremos hasta qué punto, insisto, la sociedad argentina ve con buenos ojos ese chantaje permanente que se ha iniciado ahora. Es decir, ahora cualquier elección que no gane Libertad Avanza es susceptible de provocar una retirada del apoyo norteamericano, y yo creo que a estos efectos Argentina ha perdido absolutamente la soberanía. ¿Habrá argentinos que estén de acuerdo o que compartan la visión de que se puede renunciar a esta soberanía, cortar lazos con todos los demás, sobre todo con China, y quedarse en manos norteamericanas y fiar a eso su futuro? Bueno, pues es una decisión que deben de adoptar ellos. En todo caso, nadie se puede llevar a engaño que la situación realmente es esa. Cuando haya un conflicto entre el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos, no tendrán una segunda opción, una carta, un as en la manga para poder negociar, y yo creo que eso al final va en detrimento del país. Pero bueno, ¿qué vamos a decir nosotros aquí en Europa, que estamos ya desde hace mucho tiempo de rodillas ante el amo americano? Luego que el foco está puesto en Argentina, el foco, por supuesto, en Estados Unidos o en el presidente Trump, que bueno, pues se dirige, ya está desde el fin de semana en Malasia, pero bueno, pues hay otros actores que aprovechan para desviar el foco. Es el caso de Vladimir Putin, que bueno, pues ha presentado un misil de crucero con propulsión nuclear en respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos. Donald Trump, que además a su vez también responde, es decir, oiga, si usted tiene este misil, nosotros tenemos el mayor submarino nuclear del mundo. No sé cómo puedes valorar esta, bueno, pues habida cuenta de que no va a haber conversación en Budapest, pues parece que Vladimir Putin pues continúa centrado a lo suyo. Ya veremos si hay conversación en Budapest y cuándo, ¿no? Porque aquí ahora ambos están enseñando los dientes. Es verdad que Estados Unidos no se podía sentar con Rusia en Budapest sin tener nada, ninguna moneda de cambio. De ahí, yo creo que ahí se tiene que entender un poco el tema de las sanciones a las petroleras rusas, y luego por su parte Putin respondiendo con esta prueba militar, ¿no? La verdad es que ahora mismo en realidad no es un nuevo misil de crucero, lo que se está presentando como algo nuevo, pero en el Pentágono eran muy conscientes de que este misil de propulsión nuclear y de alcance, algunos dicen que ilimitado, hombre, ilimitado no, pero prácticamente ilimitado, pues evidentemente es una amenaza para los intereses norteamericanos. En el Pentágono hace ya mucho tiempo que saben que los misiles, sobre todo los hipersónicos, ¿no?, de Rusia y de Irán, son difícilmente contestables, y en un enfrentamiento abierto desde luego se iría a ese escenario de destrucción mutua asegurada con el que crecimos algunos, ¿verdad?, en aquellos años 70 y 80 del pasado siglo. Al final Putin lo que hace es, insisto, enseñar los dientes o sacar la zarpa en respuesta a las sanciones impuestas por el Tesoro norteamericano a sus dos principales empresas petroleras, a Lukoil y a Rosneft, que en realidad no son sanciones directas, también hay que decir, amenazan a entidades financieras y aseguradoras fundamentalmente que participen en la firma de contratos y transacciones económicas que hagan los compradores del crudo ruso con estas compañías, lo cual es un matiz importante que hay que destacar, porque forma parte de esa estrategia también del palo y de la zanahoria que Trump lleva utilizando desde que llegó al despacho Oval en esta segunda ocasión, y parece que nos sigue sorprendiendo un modus operandi que no ha cambiado en absoluto
en los últimos meses. Con esta maniobra militar, Rusia avisa a Occidente de que en el campo de los misiles tiene una ventaja estratégica clara. Esto, pues insisto, todo el mundo que tiene un cierto conocimiento militar lo sabe. Y luego, al mismo tiempo, continúa el intercambio de golpes en el frente ucraniano. Kiev atacando infraestructuras energéticas civiles con la ayuda de británicos, franceses y contratistas norteamericanos, como explicábamos la semana pasada, y Moscú asegurando territorios en el este en los que viven desde hace siglos poblaciones rusoparlantes que desde el año 2014 sufren la persecución y los ataques del ejército ucraniano. Luego ya cada uno puede estar a favor de uno o del otro bando, pero los hechos son estos y son testarudos. Y son tozudos también. En el aire queda esa cumbre a la que te referías, de Putin y Trump, que por ambas partes no se anula, sino que se aplaza sin fecha concreta. Claro, aquí al final esto es una cuestión de semántica. El propio Trump el viernes en un comunicado decía que se anulaba y que se celebraría en el futuro. Bueno, entonces no se anula. No queda muy claro tampoco esto, pero evidentemente se tendrán que sentar y luego con esa llamada protagonizada por los representantes de exteriores de ambos países, de Lavrov y de Rubio, una conversación muy importante porque realmente se trasladó a la opinión pública que había habido algún tipo de problema en esa conversación y que había motivado realmente el cambio de Donald Trump respecto a la posibilidad de sentarse con Putin, y ya hemos conocido que realmente lo que se produjo ahí es que después de la conversación Rubio había acordado una visita, una reunión con Lavrov y Rubio le dio plantón y Rubio anuló esa reunión, y esto supone un cambio también respecto a conversaciones anteriores porque parece perder cierta importancia en la toma de decisiones Steve Witkoff, que es amigo personal de Trump y que es enviado especial para Oriente Medio y que evidentemente ahora tiene todo el foco puesto en el tema de Gaza. Y él, a pesar de ser el enviado en Oriente Medio, ha sido el que había tejido lazos con Moscú, el que también consiguió cerrar los flecos del encuentro de Alaska. Entonces ahora en Washington hay un cierto... Bueno, en los pasillos, ¿no?, se comenta mucho la idea de que Rubio puede ir cobrando mayor importancia, lo cual el hecho de que Marco Rubio tenga mayor papel es un problema para aquellos que buscan un acuerdo con Putin, porque en este aspecto el político de Miami pues es contrario absolutamente a ello, y de ahí que Trump le apartara en la primera línea del movimiento del este de Europa. Hay que decir que Trump desprecia profundamente a Marco Rubio y que por eso lo ha hecho secretario de Estado, para poder manejarlo a su antojo, y veremos hasta qué punto Rubio es un problema o le sirve incluso como excusa o parapeto a Trump para poder justificar algún tipo de problema, ¿no? Y luego, respecto a las sanciones a las petroleras rusas, también se está argumentando que esto supone un golpe para los ingresos que provengan de China. Veíamos a Reuters yendo un poco en ese sentido, porque el país asiático habría dejado de comprar el crudo ruso. Bueno, esto no es cierto. En realidad lo que ha hecho China es paralizar las adquisiciones de petróleo que llega por mar y que requiere firma de contratos al contado. ¿Por qué hace esto China? Porque lo que quiere es rebajar el precio, es decir, quiere renegociar y quiere, bueno, pues primero conseguir que las entidades financieras y aseguradoras que intervengan en el proceso no sean susceptibles de ser sancionadas. Para ahí la plaza financiera de Dubái yo creo que cobra aún más importancia, y luego sobre todo para negociar un precio a la baja, aprovechando que Rusia necesita ahora a sus mejores clientes más que nunca, porque el petróleo que llega por ducto sigue llegando a China desde Rusia, porque es un contrato a largo plazo y se beneficia además de esta estrategia de Washington, con una Arabia Saudí que también se beneficia porque va a intentar aumentar su cuota en el mercado internacional de crudo, aprovechando esa ayuda de Estados Unidos atacando a Rusia, y quien lo tendría peor aquí en ese escenario sería la India, que se verá obligada a replantear su estrategia y en buena medida también forzada a pasar por el aro de las exigencias comerciales de Washington en materia comercial, con ese acuerdo arancelario que se verá muy influido también por este movimiento de Trump y de Biden. Y para terminar de explicar un poco el escenario, también hay que hablar un poco de Irán, ¿no?, que parece emerger de las sombras y se está ofreciendo como proveedor petrolero de confianza, en una maniobra también que podríamos ver cómo se acercan ciertas posturas con Estados Unidos y que nos ayudarían a explicar en buena medida también la falta de actuación de Irán en la toma de poder Siria, también en el tema de Gaza, también la forma en la que ha asumido Irán, ¿no?, ese aislamiento de Hezbollah con esa toma de Siria y con esos ataques en el sur del Líbano que se siguen produciendo, aunque prácticamente nadie informe de ellos, y lo cual también pues deberá intentar coordinar y calibrar con la alianza militar que tiene con Rusia y que se ha refrendado también en los últimos días, ¿no? Vemos también como aquí hay muchísimas piezas que tienen que ir encajando. Claro, en la medida en que esas piezas estén engrasadas encajarán,
pero es inevitable que en algunas ocasiones pues no puedan encajar y salten chispas que nos vayan generando turbulencias progresivas que además, bueno, pues nos sirvan para ir sacando algunas tendencias y algunos análisis de situaciones que a lo mejor pues permanecen fuera del foco cuando se habla de otros temas y de otras cosas, ¿no? Y por cierto, bueno, pues un Donald Trump que tiene una agenda muy cargada con ese foro APEC a finales de semana, antes de la ASEAN, en Malasia. Ha cerrado importantes acuerdos, parece que ha habido deshielo con Brasil, ahora parece que va a hacer lo propio con Japón, y el plato fuerte de Lorenzo va a estar este jueves, tierras raras, hay muchas cuestiones que cortar en esta TikTok con China. No sé si podrá en este caso salir adelante algo sólido de ese encuentro, porque no sé si Japón queda en un segundísimo plano, porque bueno, pues de momento los aranceles están en ese 15% para los coches. No sé si esperas alguna sorpresa positiva hoy en Japón. Bueno, yo creo que este es el gran foco de la actualidad semanal, ¿no? Una vez que ya, pues en los otros dos temas un poco que hemos comentado, parece que podrían estar encauzados. Ahora mismo hay un acuerdo ya entre Estados Unidos y China. Hay un acuerdo firmado, por lo menos preliminar, entre Scott Bessent y el negociador chino, al que además bueno, pues el propio Xi Jinping le apartó de sus tareas en Naciones Unidas precisamente para llegar a un acuerdo con Scott Bessent. Un acuerdo que no ha sido fácil, entre otras cosas por razones personales, porque China consideró que Bessent había traicionado, después del encuentro que mantuvieron precisamente en Madrid los dos negociadores, las conversaciones con los propios chinos, y ya pues todo el mundo da por hecho que va a haber una prórroga sobre esa espada de Damocles, ¿no? Arancelaria, y a lo mejor también es posible que se pueda producir un acuerdo más a largo plazo, con esa mirada puesta en esa cumbre, como dices, entre Trump y Xi Jinping, que refrende el acuerdo alcanzado por las delegaciones de ambos países en unos encuentros que finalmente pues se han celebrado en Malasia. El pacto va a ser firmado, al menos eso es lo que dice la Casa Blanca, por ambos líderes en Corea del Sur el próximo jueves, en ese foro de cooperación económica Asia-Pacífico, en un encuentro que todavía no ha sido confirmado por Pekín. Eso también es importante que lo destaquemos, porque Pekín todavía no ha dicho esta boca es mía, pero se da por hecho en los medios norteamericanos. Y según la agenda anunciada por la Casa Blanca, pues ambos se encontrarán antes del inicio de la PEC, y Trump regresará a Washington sin participar en este foro. O sea, es importante que tengamos esto en cuenta. Trump iría casi exclusivamente por esta cuestión, dentro de esa gira asiática, que como dices es muy importante, porque han marcado todo este proceso en una gira en la que hoy está en Japón. Hoy se reúne con la nueva primera ministra, una mujer primera ministra de Japón. Yo creo que esto ya es una noticia. Le va a trasladar la necesidad de mantener el pacto monetario que ata el Tesoro estadounidense con su mayor acreedor extranjero. Este es el gran elefante en la habitación, del que no se habla cuando se estudian un poco las negociaciones entre Japón y Estados Unidos. Evidentemente, si es tu mayor acreedor extranjero, necesitas llegar a un acuerdo con él. Es verdad que la primera ministra intenta emular al presidente americano con una versión nipona del America First. Es decir, aquí sí que habría una cierta cercanía ideológica. Ella dice que se considera la Margaret Thatcher de Japón, con una serie de mensajes, ¿no?, lanzados sobre todo al mundo anglo para que se puedan quedar tranquilos. La señora Taikachi, que en principio también se presenta como firme aliada para la política de disuasión de China, aunque tiene una gran fragilidad, y es que necesita el apoyo de la oposición para aprobar leyes clave, incluidos los propios presupuestos. Y en esos presupuestos está el compromiso de inversión en defensa, que se traduce en compromiso de compra de armamento a las empresas norteamericanas, con lo cual ella sola pues no va a poder. Esta es una señora que además era presentadora de telediarios y que se metió a política, y bueno, pues ha tenido una larga trayectoria, ha ocupado diferentes cargos ministeriales dentro del partido, ha tenido la cartera de Interior, la de Seguridad Económica, la de Estado de Economía, Comercio, Industria. Es una señora con mucha experiencia. Durante muchos años el Banco Central de Japón ha ido navegando en esas peligrosas aguas de la deflación, y ahora que la inflación llama a sus puertas, pues se encuentra ante la necesidad de ir elevando los costes de financiación de la deuda del país, despertando a esa especie de Godzilla bancario que permanecía latente, esperando para ver la luz. Este es el gran problema que tiene Japón. Esos rendimientos del bono japonés a 30 años que se dispararon recientemente a niveles no vistos desde el año 2004, pues también esto le ha quitado el sueño al secretario del Tesoro, a Scott Bessent, y por mucho que se culpe sobre todo, ¿no?, de todo ello a la guerra arancelaria, en realidad pues tiene su génesis en esos bancos centrales que han ido inundando el planeta de liquidez artificial. Japón ha sido un especialista en ello y ha conseguido contener la inflación
hasta que llega un momento en el que evidentemente no se puede contener. Claro, si la banca nipona tiene un problema, también lo tiene la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos. Insisto, porque el primer acreedor del país norteamericano no es China, sino Japón. Japón, que además es un actor clave en ese sistema de carry trade global basado en el uso del yen para pedir prestado a bajos intereses para destinar ese dinero a invertir precisamente en activos financieros de Estados Unidos, deuda pública, pero también en compañías de armamento, en compañías tecnológicas y, como bien comentabas, a cambio de que se permita a Japón seguir vendiendo sus coches en Estados Unidos en un trato que yo creo que también yo creo que está bastante poco compensado y en el cual pues evidentemente sale Estados Unidos ganando, ¿no? Claro, para mantener este sistema el yen tiene que seguir depreciado, tiene que haber una manipulación y veremos si la primera ministra está en la línea. Parece que sí, esto es justo lo que parece defender la nueva primera ministra, que ella pues en principio podría responder a los intereses de la esfera anglo con una cuestión particular, y es que en los últimos días se ha abierto una brecha precisamente por la negativa de Tokio a renunciar a los hidrocarburos rusos. Claro, Japón necesita los hidrocarburos rusos. De hecho, durante una reunión que se celebró en Washington el pasado 15 de octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, solicitó formalmente al ministro japonés de Finanzas que Japón interrumpiera toda importación de productos energéticos procedentes de Rusia. Ahora, cuando se han anunciado las sanciones a Lukoil y a Rosneft, Japón ha manifestado que está en contra de estas sanciones. Y claro, aquí hay un problema adicional, y es que la isla de Sajalín es una isla que está relativamente cerca de Japón. Es una isla que está bajo control ruso, que tiene unos yacimientos de hidrocarburos muy importantes, en los cuales estaba Exxon y quiere volver Exxon. De hecho, está negociando en estos momentos con Rosneft, y Japón no está de ninguna manera de acuerdo en renunciar al crudo y a los hidrocarburos en general de Sajalín. Además, Japón mantiene una participación significativa en estos proyectos petroleros en la isla de Sajalín a través de empresas niponas, y recientemente, el pasado julio, anunció que a pesar de las sanciones y a pesar de la presión norteamericana, pues la refinería japonesa Taiyo Oil anunció que había comprado su primer lote de petróleo crudo de Sajalín por primera vez de los últimos 2 años, ¿no? Entonces esto va a ser también un punto de fricción. Seguramente en los comunicados oficiales no se ponga el foco en esto, porque evidentemente hay que dar una imagen de unidad, pero este va a ser otro factor importante que va a ir afectando las relaciones con Japón. Y a pesar de que, como dices, China ahora mismo es lo más relevante, yo creo que el acuerdo con Japón, aunque se llegue, va a seguir generando ríos de tinta, y en el futuro va a generar una tensión evidente, porque si Japón al final, en algún momento, necesita liquidez por la parte monetaria y necesita deshacerse de parte de sus activos de reserva, entre los cuales destacan evidentemente la deuda pública de Estados Unidos, habrá un incremento de los rendimientos. Y en el plano energético, pues también existe este factor que te comento. Fíjate que la gran victoria aquí, yo creo que esto serviría también como resumen y para cerrar este análisis, yo creo que la gran victoria de Scott Bessent y Donald Trump en el plano sobre todo de gestión financiera y de gestión monetaria es haber conseguido que los rendimientos del bono de Estados Unidos a 10 años haya bajado el 4%, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que estábamos comentando aquí. Con ese cierre de acuerdos. Parecía que se acababa el mundo en el famoso día de la liberación. Al final vemos como en unos casos mandando Estados Unidos y en otros casos pues mandando China, porque el acuerdo comercial con China evidentemente es una victoria para el gobierno de Xi Jinping, aunque Trump no quiera asumir ese discurso y haya abierto ahora el frente canadiense, ¿verdad? Que siempre que tiene una cierta derrota en plano arancelario de la Casa Blanca, pues intenta vendernos la idea de que están pisoteando a otros, en el caso de Canadá, por el famoso anuncio que parece que le ha molestado al presidente norteamericano. Este es un poco el escenario, y evidentemente hay motivos para pensar que esta semana pues tendremos una cierta bonanza bursátil, y si de encima viene Jerome Powell a mitad de semana y baja los tipos de interés, pues ya evidentemente miel sobre hojuelas. La deudocracia seguirá avanzando y nos venderán esa sensación de bonanza y esa sensación de crecimiento y de riqueza, cuando en realidad lo que se hace es penalizar el ahorro y fomentar el consumo. Bueno, pues ya este camino lo iniciamos hace mucho tiempo. La historia es si en algún momento los bancos centrales y sobre todo los propios tesoros pues serán capaces de manejar este gran monstruo, que yo creo que tarde o temprano pues se acabará sacando la cabeza. ¿Cuántas cosas en esta semana, Lorenzo Ramírez? Hoy, debut con picadores de Sanae Takaichi, con esa reunión de Donald Trump, plato fuerte, pero quedan muchos más. Buen día, Lorenzo, un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a
Bueno, vamos a... Día de muchísima actualidad geopolítica y en un día en el que nuestros espectadores, estoy seguro, quieren saber más sobre este misil Burevestnik con el que ayer sorprendía el presidente ruso, Vladimir Putin, un misil que no es nuevo pero que se ha probado de forma exitosa. Los datos hablan de unos 14.000 kilómetros, puede estar varias semanas, puede estar volando varias semanas, puede dar incluso varias vueltas a la Tierra, es prácticamente indetectable, invencible. Fernando, si te parece, empezamos contigo. Cuéntanos qué sabes de este misil y sobre todo si crees que es una respuesta a Trump, a sus amenazas y también a las sanciones de la semana pasada. Bueno, efectivamente el Burevestnik es un misil que ya lo anunció en 2018 Putin, cuando anunció toda la panoplia de armamento que luego hemos ido viendo, ¿no? Como los torpedos Poseidón, como el Sarmat, el misil intercontinental y sus cabezas Avangard, como por ejemplo el mismo Kinzhal, que este sí se está utilizando en la guerra en Ucrania. Es decir, o sea que, bueno, digamos que ya estábamos avisados, ¿no?, de que esto iba a venir. Y efectivamente, como bien señalabas, pues lo que hemos visto es una prueba, la última, digamos, el último test que valida el misil y que por lo tanto a partir de ahora, pues digamos este año, quizá que ya no, pero el año que viene, por lo que cuentan, pues puede entrar en producción. Bueno, como bien señalabas, Burevestnik es un misil de crucero, es decir, es como el Tomahawk, para que nos entendamos, pero con una velocidad que va de los 800 y pico a los 1.300 kilómetros por hora. En la prueba más o menos se calcula que ha ido a unos 1.000, ha recorrido efectivamente unos 14-15.000 kilómetros y ha señalado Gerasimov que podía haber recorrido más. Lo que pasa es que en esta prueba pues tampoco era cuestión de ponerlo a dar vueltas a la Tierra, ¿no? Esto sí es importante también, es un misil de crucero que va, que como todos los misiles de crucero, va lo más pegado a la Tierra posible, es decir, no va muy elevado y su rango, digamos, de altura a la que vuela es entre 25 y 100 metros. Es decir, como todo misil de crucero va, digamos, yendo en paralelo a la superficie terrestre lo más bajo posible para que no sea detectado por los radares. Claro, la gran ventaja de este misil, que tiene un motor nuclear. Y esta es la gran novedad y lo que lo hace muy complicado. Y por tanto que Estados Unidos, que querrá, como todos, tener un misil de estas características, pues le llevará tiempo. Sabemos que ya se habían hecho pruebas anteriormente, quiero decir, sí que era conocido, ¿no? Y los rusos han dicho que el inicio de estos misiles, es decir, cuando empezaron a pensar en ellos y posteriormente a diseñarlos, etcétera, esto lleva mucho tiempo, esto no se hace en 2 días, fue justamente a principios del 2000, después del 2001, cuando se sale Estados Unidos del Tratado de Misiles Antimisiles, lo que les permite a los rusos hacer estas cosas. Ya digo, alcance limitado porque lleva un motor nuclear, es decir, puede estarse meses, o sea, lo que dure el combustible nuclear y recorrer pues distancias prácticamente, bueno, no, ilimitadas. Es decir, esto le hace que pueda llegar desde cualquier lado. El Tomahawk, por coger así un misil más conocido, ¿no? Como es este misil norteamericano, el Tomahawk, del que hemos estado hablando, que si se lo daban o no se lo daban. Bueno, pues el Tomahawk tiene un alcance que varía, depende del modelo, ¿no? Pero varía de los 1.500 aproximadamente a los 2.500 kilómetros. Claro, podría atacar perfectamente desde Rusia, siendo lanzado desde Rusia, podría atacar Estados Unidos, pero podría atacar Estados Unidos por detrás, es decir, dando la vuelta a través del Pacífico, llegando a la costa del Pacífico de Estados Unidos y al revés también, a la Atlántica, depende por dónde quieran lanzarlo, pero incluso podría llegar desde el norte, por el polo desde el sur, desde México. Es decir, que de hecho es un misil ahora mismo
imparable, indestructible. Y todo esto se construye, y esto es importante decirlo, como siempre, los americanos son los culpables de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los rusos lo hacen como respuesta al sistema de defensa antimisiles norteamericano, para construir armas que puedan sobrepasarlo y que sean y que terminen haciendo el sistema de defensa antimisiles norteamericano inútil. Es decir, el que han instalado, como sabemos, en Europa, por ejemplo, en Polonia, en Rumanía y, como no, en España, donde tenemos la parte marítima en Rota, ¿no? Con los destructores con los sistemas Aegis, de los cuales hay 6, si mal no recuerdo, norteamericanos, de la clase Arleigh-Burke, y bueno, esto, ya digo, estábamos avisados, aunque teníamos pocos datos, sabíamos por dónde iba. Hay que decir que este misil, como pasa con los misiles de crucero en general, como pasa con el Tomahawk, puede llevar cabezas nucleares y cabezas convencionales. Es decir, que ahora Rusia se puede permitir atacar convencionalmente con un misil de crucero cualquier parte del mundo. Y además, es más, como tiene un motor nuclear, lo puede mantener meses. No sabemos cuánto dura, pero lo puede mantener meses dando vueltas. Es decir, lo puede lanzar y puede estar allí dando vueltas sin ser detectado hasta que decidan qué hacen con él. También pueden reprogramarlo, es decir, puede cambiar de objetivo. No puede ir hacia un objetivo, estar por ahí dando vueltas y decir, no, ahora cambia y vete a otro. Así que es un arma que hace que el escudo de defensa antimisiles norteamericano sea completamente inútil, que era lo que pretendían los rusos. Esto le da una ventaja enorme. No se va a usar en la guerra de Ucrania, quiero decir, no tiene sentido. No es un arma pensada para esto, que quede claro, ¿no? Es un arma fundamentalmente de disuasión nuclear para frenar a Estados Unidos y para que, ya digo, el sistema de defensa antimisiles, el escudo de defensa antimisiles, que es un sistema de ataque, es decir, que era la idea básica que tiene origen en la famosa Guerra de las Galaxias, la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, y que ha ido evolucionando, y que este sistema queda muy peligroso para Rusia, porque se creó justamente para atacar a los rusos. Pues ha quedado, ya digo, completamente anulado, y ahora mismo Estados Unidos se encuentra en una desventaja aún mayor, si cabe, de la que ya estaba, porque todas estas novedades, especialmente los misiles hipersónicos, este no es un misil hipersónico, este es un misil que, ya digo, vuela entre los 850 kilómetros por hora, que es subsónico, y los 1300, que eso sería supersónico. O sea que no es un misil hipersónico, pero el dominio de los misiles hipersónicos, el caso del Burevestnik, el Kinzhal, el Oresnik, que es un misil que puede alcanzar cualquier parte de Europa, incluido el Reino Unido, y que ya lo hemos visto en acción, y que entró en producción, y que ya incluso está instalado en Bielorrusia, hace que tengan una panoplia de armas inigualable. Ahora mismo solo Rusia tiene este tipo de armamento, y bueno, Estados Unidos se encuentra en una desventaja enorme, brutal, y tardará años en cogerlos. Bueno, pues Estados Unidos, que golpeaba con sanciones la semana pasada, que presumía de este escudo antimisiles y que, bueno, sobre todo cancelaba esta reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ahora parece que obtiene la respuesta por parte de Rusia. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras este misil Burevestnik y sobre todo qué mensaje lanza a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Porque hoy Peskov hablaba, bueno, de este ámbito o de este resurgimiento militarista entre los líderes europeos. Sí, como ha dicho Fernando, no es un misil que esté pesando directamente en el conflicto en Ucrania. Es un misil que tiene un objetivo disuasorio, ¿no? Que demuestra claramente las claras ventajas de Rusia en el ámbito estratégico. Es decir, que ante un posible conflicto estratégico o de carácter nuclear con Estados Unidos,
con este avance tecnológico, Rusia reafirma una ventaja tecnológica que hace 10 años pues, resultó sorprendente, pero que bueno, ha sido ratificada en la práctica para los más escépticos de forma repetida, ¿no? El Burevestnik en particular, de una forma u otra, yo lo he explicado, Fernando, no voy a repetir aspectos técnicos, pero bueno, para visualizarlo, es un misil que puede lanzarse desde Rusia hacia Estados Unidos, puede permanecer dando vueltas alrededor de Estados Unidos durante X tiempo, gracias a ese reactor nuclear, y en el momento en que se entienda oportuno recibe órdenes de trasladarse a una u otra dirección o atacar un punto determinado desde el punto en el que se encuentra en ese momento, ¿no? Con lo cual la flexibilidad es total y las posibilidades de detectar y detener un arma de este tipo para Estados Unidos son mínimas, ¿no? Bien, esto lo que hace es, como digo, reafirmar esa enorme ventaja estratégica de Rusia en armamento nuclear y estratégico en general, y lanzando en este sentido un mensaje a Estados Unidos para que tengan en cuenta que Rusia está ahí, que Rusia que tiene esa ventaja estratégica, que Rusia ha intentado no caer en las provocaciones que pueden llevar a un conflicto estratégico, pero que tengan cuidado, es decir, que no continúen como ha venido haciendo sobre todo Europa, pero también Estados Unidos durante el anterior mandato, que no continúen en esa dinámica de intentar resolver el conflicto en Ucrania a través de la escalada. ¿Y eso qué significa? Pues que, en definitiva, lo que tienen que hacer es tener en cuenta cuál es la realidad en Ucrania, cuál es la realidad en el campo de batalla, y que no es otra más que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste desde hace 2 años. Claro, frente a esta situación, Occidente solo tiene 2 caminos: aceptar que esa es la situación de la realidad en Ucrania, de la realidad en el campo de batalla, y por tanto negociar algo que no puede ser otra cosa que una rendición o capitulación, se le llame de una forma o de otra, y la otra opción es la escalada. Y lo que ha hecho Rusia es hacerles ver con claridad, una vez más, que en caso de que quieren ir a una escalada, pues que Rusia tiene toda la ventaja tecnológica para controlar y dominar ese proceso. Claro, una situación de escalada estratégica que entre potencias nucleares tiene todas las opciones de generar o de vengar en una guerra nuclear en el momento en que una de las potencias nucleares se sienta de una forma u otra amenazada. Y esto quiere decir que, aunque Rusia o un país cualquiera tenga todas las ventajas estratégicas, el daño se va a producir. Es decir, que van a resultar digamos, dañados o en buena parte destruidos, pues todas las partes implicadas, ¿no? Pero Rusia con esto demuestra que desde luego ellos no van a ser los perdedores y que Occidente debe tener en cuenta que una guerra de ese tipo, un conflicto de ese tipo, una escalada de ese tipo no puede ganar, y que por lo tanto tiene que volver a la realidad, situarse en lo que está realmente pasando en el campo de batalla y situarse ante ese contexto que aparentemente políticamente es inadmisible para las élites europeas, pero que es la realidad de lo que ha sucedido en el campo de batalla, ¿no? Llegaron de urgencia el grupo Wagner, el grupo de mercenarios rusos, a Venezuela. El fin de semana llegó un avión militar precisamente que transportó grandes o muchos pelotones desde África, donde estaba desplegado este grupo Wagner, y aterrizaron en Caracas. Al mismo tiempo que igual probablemente llevaron los primeros pedidos de armamento militar ruso a Venezuela, que también inmediatamente fueron desplegados en La Guaira y en otras zonas en donde están esperando la invasión. Al mismo tiempo también, seguramente con inteligencia militar rusa o china, detuvieron a varios agentes de la CIA en Venezuela, que incluso ya se había confirmado por el propio Trump que estaban ahí, y el propio Maduro también. Bueno, fueron detenidos. Y mientras esto estaba llegando también desde Trinidad y Tobago, pues un buque de guerra estadounidense con el fin de la invasión. Pero con el despliegue del grupo Wagner, bueno, las cosas se pusieron más complicadas, pero también los rusos hicieron un movimiento, una jugada totalmente inesperada. Al lanzar un misil nuclear, pero con propulsión nuclear,
un misil que puede de manera indefinida volar y dar varias vueltas al planeta, lo cual a la vez que espantó a los estadounidenses. Es algo que está sucediendo todo al mismo tiempo y todo tiene que ver con lo mismo. Y vamos a arrancar primero de entrada con algo que es importantísimo. Hoy, Putin, hoy, hace unos minutos, ha firmado y ratificado este acuerdo sobre asociación estratégica y cooperación con Venezuela. Esto es importante, que era un acuerdo que en mayo se diseñó y después fue haciéndole fast track en Venezuela, fue aprobado por la Asamblea Venezolana, el Parlamento venezolano y firmado por Maduro. Y la semana pasada llegó a la Duma, que es el Parlamento, la Cámara Baja de Rusia, el Senado ruso, la Cámara Alta, y hoy ya fue ratificado y publicado el acuerdo de cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela, que lo más importante entre toda esta situación es esta que dice cooperación técnico-militar. Es un acuerdo donde se ponen de acuerdo los dos países para reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos estados. Obviamente Venezuela no va a garantizar la seguridad de Rusia, pero Rusia sí puede garantizar la seguridad de Venezuela. Para esto fue este acuerdo. Y fue firmado y de inmediato llegó un avión, y aquí lo vemos en el Flight Radar. Un avión ruso, Aviacon Cytotrans IL-76CTD Cargo Plane, y vemos que aterrizó en Caracas un avión ruso. De inmediato. Este avión, aquí también aparece, ¿no? Salió de África, aquí lo vemos, ¿no? De Mauritania, y es un avión Il-Shujin Il-77CTD. Es un avión de cargo o de carga, ¿no? Es un avión que transporta, pues, cargo. Y transporta probablemente vehículos, armas, pero lo más interesante que está transportando es lo que comenta Grok, y también comentaron varios. Transporta mercenarios. Dice Grok, el arribo del avión ruso, el de Aviacon Cytotrans, en Venezuela, va aterrizando en Maiquetía después de varias paradas desde Moscú. El operador o el avión tiene una histórico lazos con el grupo Wagner, incluyendo logísticas en África. Desde ahí están desplegados, ¿no? Ahorita actualmente hay reportes de que están trayendo mercenarios desde Emiratos, fíjense, Árabes Unidos, ¿no? Según reportes oficiales. Según reportes pero no oficiales, pero desde los Emiratos habían mercenarios rusos allá, y entonces este avión del grupo Wagner, el Aviacon Cytotrans, pues no sé si fue allá y después llegó a África y después llegó a Venezuela. Entonces podemos decir que el grupo Wagner estaría siendo desplegado. Acuérdense que también no pueden llegar los soldados rusos a Venezuela porque, bueno, esto es ilegal, pero sí puede mandar los soldados, el grupo Wagner, que es finalmente el ejército privado de Putin, y que, bueno, pues ha sido desplegado varias veces. Hace 6 años fue desplegado también en Venezuela, precisamente en otro momento de un golpe militar, una invasión, y ellos fueron los que lo impidieron. También ha sido utilizado mucho en África, en particular en varios países como Chad, donde ha habido igual golpes de Estado para quitar a los títeres de Francia y otros más. Entonces, no me sorprende que esté el grupo Wagner allá en África, pero ahora se vienen a Venezuela. Este es complicado, porque ahora sí, los venezolanos, los rusos, vienen con todo. Y miren, este es un buen video en donde vemos precisamente el avión, el Aviacon Cytotrans, ¿no? El mismo avión, el Il-Shujin 276CTD, que fue visto en Bosaso, que es África, donde estaban desembarcando mercenarios del grupo Wagner. Y vemos aquí, el avión Cytotrans es el que está acá atrás, es el blanco, ¿ok? Y entonces vemos cómo están caminando varios mercenarios.
Esto fue en Bosas, ¿ok? Ahí en África, no es en Venezuela. Pero ese avión, con esos mercenarios, probablemente llegaron a Mairequía, bueno, a un aeropuerto venezolano hace unos días. Vamos atrás. Repito, ese es el avión. Este avión es el ruso. Con el grupo Wagner. A ver, ¿este video de cuándo es? Este video, aquí lo tenemos. Es de el 22 de febrero del 2025. Y ahí vemos también el mismo avión del grupo Wagner, que es el que aterrizó también en Venezuela. Entonces llegan allá. Y la verdad es que está súper interesante porque, pues de inmediato, Venezuela empieza a desplegar capacidades militares, la verdad es que muy importantes. Por ejemplo, este video empezó también a circular el fin de semana, en donde vemos también varios misiles antiaéreos desplegados en La Guaira. Ahí vemos, ¿no? 2 lanzadores de misiles, 1, 2. Primero los militares. 3. Vamos campamentos. Esperando los gringos. Y ahí sigue, ¿no? Entonces aquí vemos estos misiles que la verdad es que sí no es común ver. Estos son misiles rusos, antiaéreos, además de los otros misiles que tienen, ¿no? Tienen varios tipos de misiles, bueno, esos están desplegados. No son los S-300, que son los más impresionantes que tiene el armamento venezolano. Pero son muy buenos. También aquí aparecen otros videos que sube la propia Venezuela. Fíjate, también un acto de propaganda. De mortero 81 milímetros Bolívar. ¡En marcha! ¡Busca enemigo al frente! Ellos son el primer anillo de contención para desgastar la fuerza del enemigo antes que toquen tierra. ¡Milésima! ¡Esta! ¡Pieza en batería! Bueno, vamos a ver aquí el armamento al margen de todo eso. Bueno, aquí vemos los morteros que están armando ahí. Vemos más cerca esta batería de misiles antiaéreos. Es que está muy impresionante. Aquí lo vemos otra vez, otra foto de esas. Aquí vemos abajito a la izquierda hay unos también morteros. Bueno, aquí hay una tanqueta. Perdón, es el mismo vehículo donde están estos misiles. Bueno, aquí hay otros, vamos a ver. Ahí está la pieza. No es un ejercicio más de defensa que se activó por 3 días en 9 estados costeros de Venezuela en 73 puntos estratégicos. Donald Trump escaló en su amenaza y anunció que las operaciones del Comando Sur pasarían a acciones en tierra en el Caribe. Están impresionantes estos, ¿no? Estos cañones. Estados costeros de Venezuela en 73 puntos estratégicos. Wow. Y además, repito, lo que va a mandar Rusia, porque apenas va a empezar a mandar el apoyo militar. Pero ya también hay apoyo de inteligencia, eso también queda claro. Y es que lo reportó también el fin de semana, todo esto después de que los rusos ya se comprometieron a apoyar contra Venezuela, cayó células de agentes de la CIA. Esto es un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro. Denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe. La República Bolivariana denuncia de la comunidad internacional la peligrosa realización de ejercicios militares por parte del gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y el 30 de octubre, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos, acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe. Incluso ya llegó el USS Gravely, ahorita vamos a ver. Venezuela informa que ha capturado a un grupo mercenario con información directa de la agencia de la CIA. Pueden determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genera un enfrentamiento militar completo contra nuestro país. O sea que Trinidad y Tobago le declararía la guerra a Venezuela. ¡Wow! Una islita, ¿no? Pero está cerquita, como a 15 kilómetros. Esta planificada acción evoca perfectamente las provocaciones del acorazado Maine y del Golfo de Tonkin, que dio origen a la guerra contra España para apoderarse de Cuba en 1898
y que permitió la autorización del Congreso estadounidense para involucrarse en una guerra eterna contra Vietnam en el 64, respectivamente, de la cual salieron derrotados por el pueblo vietnamita luego de enfrentar destrucciones incalculables y pérdidas humanas lamentables. El gobierno de la primera ministra, Kamala Persad-Bissessar, que por cierto la puso Marco Rubio, ha renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses, convirtiendo su territorio en un portaaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, contra Colombia y contra toda Sudamérica, contra Colombia, dice. Al plegarse a la agenda militarista en Washington, Persad-Bissessar, que es la de Trinidad y Tobago, no solo pretende agredir a Venezuela, país que siempre ha mantenido una política de cooperación energética, respeto mutuo e integración caribeña, y quebrar nuestros lazos históricos de hermandad, sino que también viola la Carta de la ONU, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz aprobada por la CELAC y los principios del CARICOM que protegen a todos los pueblos del Caribe. No se trata de ejercicios defensivos, se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia real y el dominio imperial estadounidense. Esta política entreguista y traicionera a los principios constitucionales de Trinidad y Tobago ha terminado golpeando al propio pueblo tribute de pescadores inocentes, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está. Pero aquí lo interesante es esto, ¿no? Que fue detenido un grupo de la CIA. Incluso lo muestran. El régimen Maduro secuestra, 5 activistas de 20 Venezuela y los acusa de terrorismo. Que ese sería el grupo de la CIA. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Grupo de Operaciones Estratégicas, realizó la aprehensión de 5 ciudadanos miembros de la célula terrorista 20 Venezuela, vinculados a una investigación sobre actividades subversivas relacionadas con mensajes en redes sociales y pintas en paredes. ¿Cómo? Ya está pasando y llegó el día. Se incautaron artefactos explosivos, municiones, materiales de propaganda política y documentos de identificación institucionales. Señalaron que los detenidos estarían involucrados en actos conspirativos y terroristas contra el Estado venezolano. Los dejamos fue loco a esos chavistas, ¿verdad, doctor? Nunca se imaginaron que íbamos a regalar esas paredes. Licenciada, en Pueblo Nuevo no han borrado todavía, ahí está la hora, ahí está todo. Ahí todavía eso está allí, eso se van a trasnochar hoy como nos trasnochamos nosotros, ¿está bien? Que se trasnochen hoy para que vayan a borrar esa. Pusimos un vigilante en cada broma de esa para que nos llamen si van los colectivos, ustedes pueden entrar con los cohetes. Pues. Seguimos trabajando en pro de la paz y la soberanía de nuestro pueblo venezolano. Grupo de operaciones estratégicas, ¿no? Y estoy seguro que estos son los que están diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo una propaganda con María Corina Machado, ¿no? Ahí está, esta es su foto. Y bueno, dice centímetros de mecha, ahí bueno, vemos una granada, un fusil, ¿no? En fin. Entonces, ellos serían los agentes de la CIA. Acuérdense que la CIA, ¿por qué no son gringos? Porque la gente de la CIA no se ven gringos. Son espías, ¿ok? Y esto si llega un gringo, güerito, a Venezuela, pues todo el mundo sabe que es gringo. Entonces, no puede ser un gringo. Un espía tiene que parecer un venezolano, ¿ok? Incluso tampoco tiene que parecer James Bond, no, guapo, no, al contrario, tiene que ser como que el que vende chicles en las calles, el que realmente no pueda pasar desapercibido sin problema. ¿Sí me entienden? Tiene que verse como un venezolano, no puede verse estadounidense. Reclutado, claro, o trabajando para la CIA, pero no por eso tiene que verse estadounidense. Al contrario, eso fácilmente tumba el hecho de ser estadounidense, su disfraz. Bueno, sin embargo, bueno, bien estaba diciendo Venezuela, llega el destructor, el USS Gravely, al puerto de España, que sería la primera parte de la operación de la invasión. Aquí está llegando ese destructor, que, bueno, antecede la llegada del portaaviones Gerald Ford, que también va a llegar en más o menos 5 días, ¿no? Y ahorita está por las Islas Canarias, dicen, y va a llegar este portaaviones en unos días más, pero ya llegó el USS Gravely para hacer esos ejercicios militares, que ya están supuestamente en operación, pero bueno, la verdad es que al mismo tiempo está ya desplegado el grupo Wagner, y bueno, vamos a ver cómo responde a esta situación. Se está poniendo súper interesante todo esto y siguen las cuestiones escalando, pero lo que nadie esperó venir es Putin, porque Putin dio a conocer un nuevo misil, y es algo totalmente novedoso y uno dice, wow, qué capacidad
de armamento tiene el presidente ruso y Rusia en general. Putin anuncia un nuevo misil ruso con propulsión nuclear. O sea, no solo tiene una ojiva nuclear, la ojiva nuclear, bueno, es la bomba que explota, sino que tiene una propulsión. No tiene, pues, gasolina o gas o combustible de cohetes, sino lo que hace volar a este misil es un motor nuclear. Lo cual es, o sea, tiene un reactor nuclear dentro del propio misil que lo hace volar. Es algo sorprendente. Que quede claro que el reactor nuclear puede durar años y años prendidos. ¿Ok? Entonces, este misil puede volar de manera indefinida e ilimitada. Se llama Burevestnik. Es un misil de crucero con un alcance de más de 14,000 kilómetros, cuyas pruebas decisivas concluyeron, dijo el presidente ruso. O sea, este misil puede llegar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema y puede darle varias veces las vueltas al mundo sin ningún problema por esta propulsión nuclear. El misil, bueno, el jefe de Estado Mayor del ejército ruso, Valery Gerasimov, informó a Putin que el misil recorrió una distancia de 14,000 kilómetros y ese no es su límite. Durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre. También el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales y de esta manera demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles, que es muy difícil. Los sistemas antimisiles, o sea, a estas velocidades, a esas altitudes, porque este misil seguramente vuela pues más arriba de la estratosfera, es muy difícil realmente pegar, porque es como disparar una bala con otra bala, ¿no? O sea, es súper complicado. Y además si tiene capacidades, este misil de defensa, de subir y bajar, nada más con que 1 grado es suficiente para eludir cualquier tipo de defensa. Un arma única que nadie más tiene en el mundo. El general destacó que las características técnicas del Burevestnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia. Putin destacó que se trata de una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo. Que incluso cuando se planteó, se señaló que era irrealizable y hicieron un misil con nuclear, pero con propulsión nuclear. Algo que la verdad es que ha sorprendido a todos. Trump también se quedó sorprendido. Un reportero le preguntó a Trump sobre Rusia probando este misil de, bueno, dice 8,000 millas, 14,000 kilómetros. Trump señaló: ellos saben, dice, que tenemos nosotros un submarino nuclear, ¿no? El mejor del mundo justo frente a sus costas. No necesitamos navegar 12,800 kilómetros. Lo que él tiene razón, pero es un submarino. Putin debería poner fin a la guerra, una guerra que debería haber durado 1 semana, ahora está en su 4º año. Está hablando de Ucrania. Es lo que debería hacer en lugar de probar misiles. Pero, o sea, este misil, pues no es para usarlo como tal, es para que todo el mundo y los gringos sepan que no necesitan submarino, sino con este misil en cualquier parte del mundo puede dispararlo, bueno, cualquier parte de Rusia, y una vez que lo disparan, puede dar no sé cuántas vueltas al planeta y después caer en su objetivo. Sí, es así. O sea, es una situación muy impresionante. Porque dice Trump, es que nosotros tenemos armas que nadie sabe que tienen otras personas. Bueno, ahora se ha mostrado que el misil más potente del mundo desarrollado es ruso. Y no por la capacidad de destrucción, sino por la propulsión nuclear. Y lo único que puede competir así los gringos es con submarinos, un submarino que sí, claro, son armas de destrucción muy fuertes, pero sigue siendo un submarino. Y un submarino, pues aunque es difícil localizarlo, prácticamente imposible, pero se podría hacer. En cambio, este es otro tipo de armamento. Es súper impresionante esto, ¿no? Un misil de propulsión nuclear. Y lo revela ahorita en medio de estas amenazas de invasión, ¿no? También es un mensaje que manda Putin a Trump. Bro, ¿quieres invadir? No hay problema. Pues tengo este misil. No lo voy a usar, pero nada más quiero saber que lo tengas. Acuérdense que también ACU, ese se llama el Burevestnik. A ver, ¿cómo se llama? Burevestnik. Pero la semana pasada probé otro misil, el Yars. ¿Ok? Otro misil. Ese sí es un ICBM de 6,000 kilómetros de distancia.
lo lanzó de la parte más en el oeste de Rusia y voló durante todo el territorio ruso hacia la parte oeste ahí por Alaska. O sea, la lanzó como que desde Ucrania, por así decirlo, que es la parte más este de Rusia, desde Finlandia, y se llegó hasta Alaska este misil en una prueba de 6,000 kilómetros. Muy impresionante también. Y ahora sale este segundo misil. Entonces lo está diciendo Putin a Trump, ¿no? O sea, tú dices que tienes el ejército más cabrón del mundo. Sí, yo tengo los misiles más cabrones del mundo. Con más tecnología. Y además recuerden que ahorita Rusia está en una economía de guerra. Con el tema de Ucrania, está produciendo armas, pero en serio. Y muchas de esas armas pues van a llegar seguramente a Venezuela, probablemente a Irán. No sé si a China. Todavía China creo que tiene su propio desarrollo, pero sí a Venezuela y a Irán. Todas estas armas y capacidades, la verdad es que sí, que podrían pues poner una defensa. No hay que subestimar honestamente a Venezuela y el apoyo del grupo Wagner y rusos y todo esto, ¿no? La verdad es que siempre quieren quitar a Maduro. Tienen un buen rato que quieren quedarse con las reservas petroleras venezolanas. Eso no es secreto. Pero hacerlo realidad sí está en chino. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. Es todo. Hasta luego. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.